Bueno, pues muy buenas. Bienvenidos un día más aquí al canal, a Robert SR, a un nuevo vídeo que estaréis viendo por aquí el miércoles, aunque te lo estoy grabando el martes. Y tenemos muchas cositas que comentar, así que vamos a entrar ya en materia sin más dilación. El día en el que, como ya estaréis viendo en pantalla, hemos tenido el martes negro que destroza el vaticinio del gobierno. Han repuntado los casos de contagio un 11% y el pico se aleja. La verdad es que Fernando Simón pues ha estado una semana diciéndonos que el pico estaba cerca. La realidad es que el pico está igual de lejos que hace una semana, ¿no? Y en el día de hoy, martes, aunque lo he dicho, estaréis viendo el vídeo el miércoles, pues Vox ha realizado una rueda de prensa que me imagino que la habréis seguido en su canal de YouTube, con Iván Espinosa de los Monteros, Santiago Abascal, Buxade, etcétera, etcétera, en el que, como también estaréis viendo, ha exigido que, bueno, pues que dimita Pedro Sánchez para dejar paso a un gobierno de emergencia nacional y ha presentado 10 puntos, que son 10 puntos de sentido común, que vamos a comentar ahora muy rápidamente, pues para analizar un poco pues cuáles son las medidas presentadas por el partido de Santiago Abascal. Además, un día en el que hay que recordar que el gobierno de Pedro Sánchez ha regado con 15 millones de euros a los medios de comunicación mamporreros del poder, al grupo A3 Media, al grupo Mediaset, al grupo Prisa, etcétera, etcétera. Es decir, todos estos medios de comunicación que estaban llorando por las subvenciones, porque les habían bajado la cantidad de publicidad, porque las empresas ya no se patrocinaban tanto en dichos medios de comunicación, pues ya ha llegado el gobierno a rescatar una vez más a base de subvenciones, a base de un dinero que se puede dedicar perfectamente a material sanitario, que la verdad es que falta hace, pues es un dinero que se dedica a medios de comunicación, encima a grupos de empresas que han tenido una gran eficiencia y han tenido un gran beneficio económico el pasado año. Pero bueno, ahí vemos cómo el gobierno de España del Partido Socialista necesita alimentar a los medios de comunicación mamporreros del poder, porque ya sabéis que son los que se van a encargar de, bueno, pues de modificar el relato, ¿no? Y de decir, pues que Pedro Sánchez es el salvador de la nación española y de la sanidad pública, ¿no? Bueno, ya lo estáis viendo también en Twitter, las 10 medidas urgentes de Vox para proteger a los españoles, un plan de emergencia sanitaria, y vamos a comentar ahora, lo dicho, pues que los tengo ya aquí seleccionados, las 10 medidas muy rápidamente, los 10 puntos que han presentado hoy Vox. Venga, empezamos con el primero, Plan de Emergencia Nacional Sanitaria, que incluya pruebas masivas del COVID-19 a toda la población, distribución de equipos de protección individual, EPIs, a todo el personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, fuerzas armadas y trabajadores de servicios esenciales. Ya sabéis que se está pidiendo que se realicen test masivos, además unos test que ya sabéis que el gobierno de España se lo compró a una empresa china ilegal, sin licencia, y que los test no funcionaban. La verdad es que este gobierno de España parece Pepe Gotera y Otilio. Chapuzas a domicilio, es que es lo mismo, gobierno de España, chapuzas a domicilio. Y así nos va, ¿no? Además, ya sabéis que los datos de contagiados y demás son datos que no son reales, son datos que no son ciertos, porque no se están haciendo test. Por tanto, es muy importante saber realmente pues cuál es la verdadera población que está contagiada por coronavirus. Hay estudios, que nos los podemos creer o no, que dicen que podría haber hasta 7 millones de contagiados por COVID solamente aquí en España. Un estudio que salió en los medios de comunicación hace un par de días, ¿no? Y obviamente que bueno, pues que la persona que está en primera línea de batalla, como los sanitarios, como los médicos, como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como las fuerzas armadas, pues evidentemente protección al respecto. Ha hado sindicatos de Policía Nacional, de guardias civiles, que como sabéis han denunciado, que tenían solamente una mascarilla o dos mascarillas, pues para 4 turnos seguidos, guardias civiles y Policía Nacional que lamentablemente han fallecido, también un militar falleció hoy martes, porque evidentemente pues no tienen protección y es necesario proteger a toda la personalidad, todos los miembros de seguridad, pero también por supuesto médicos, cajeros, transportistas, etcétera, etcétera, que son los que están en primera línea de batalla, ¿no? Por tanto, yo creo que es esencial esta medida. Y además no hay excusa el de que no hay dinero, porque, lo dicho, le han dado 15 millones de euros a todos los medios mamporreros del poder. Se pueden eliminar partidas presupuestarias al Ministerio de Consumo, Igualdad, Transición Ecológica, fomentar no sé qué lengua, no sé qué identidad sexual, no sé qué lucha patriarcal, cortarle el grifo a sindicatos, patronales, partidos políticos, televisiones autonómicas. Es decir, hay dinero a mansalva, sin necesidad de endeudarnos, aumentar el gasto público para luego subir los impuestos, sin necesidad de hacer eso, simplemente con hacer un poco de recorte de gasto político se puede superar esta situación y puede haber dinero sin ningún problema. Bueno, segundo punto, implicar a las Fuerzas Armadas en la logística, recursos humanos y comunicación de la red sanitaria y de residencias de ancianos, así como en todas las actividades esenciales del Estado y de la industria que lo requieran, que al fin y al cabo están para ello. Para eso están las Fuerzas Armadas, ¿no? Y evidentemente yo creo que es
necesario. Ya sabéis además que estas Fuerzas Armadas son las que encontraron los cadáveres de ancianos en residencias, conviviendo con otros ancianos que estaban vivos. La verdad es que una auténtica locura, y es necesario, por supuesto, pues que se encuentren en todas las actividades esenciales. Están ayudando, por supuesto, en los hospitales de campaña, están ayudando en labores de vigilancia a las fuerzas y cuerpos de seguridad, y es necesario, evidentemente, ese sentido común, pues que se encuentre en todo el aparato logístico del Estado en este estado de alarma, ¿no? Bueno, punto número 3, implementar un plan de emergencia de producción nacional para la fabricación urgente de material sanitario y farmacéutico de cualquier otro sector imprescindible en esta crisis, ofreciendo a todas las empresas implicadas la asistencia del Estado y el apoyo presupuestario. Otra cosa que es de sentido común. Al fin y al cabo, ahora mismo, a día de hoy en España, yo creo que hay que centrar todos los recursos y todos los esfuerzos en superar lo antes posible esta pandemia y en dedicar pues todo el dinero necesario y todo el material necesario pues a la fabricación de material sanitario, pero también, por supuesto, ayudas a transportistas, a todo el tema de alimentación y demás, que al fin y al cabo son las industrias esenciales y necesarias en lo que, bueno, pues en estos días o en estas semanas que estamos de confinamiento con estado de alarma luchando contra el coronavirus, ¿no? Es esencial. Ahora vamos a ver a partir del punto número 4 las medidas económicas que plantean, porque ya sabéis que ayer, porque lo estáis viendo el miércoles, pero hoy martes le ha llegado ya la cuota de autónomos, o todos los autónomos han tenido que pagar la correspondiente cuota. Son 3,2 millones de autónomos en España, ¿no? El gobierno que dice, bueno, a lo mejor hago una moratoria en el pago de la cuota, a lo mejor hago una moratoria en el pago de impuestos y demás. Me da a mí que cuando quieran ponerse de acuerdo, el estado de alarma ya se ha terminado y estamos todos en la calle. Pero bueno, así es el gobierno lamentable que tenemos en España, ¿no? Bueno, venga, punto número 4, que es lo interesante, las medidas económicas. Aprobar un plan de emergencia económica nacional ante la parálisis económica que obviamente va a provocar el COVID-19 y que incluya lo siguiente. En primer lugar, suspensión de las obligaciones tributarias de empresas, IVA, IRPF, impuestos de sociedades, supresión de todos los impuestos que gravan el consumo de suministros de los hogares, agua, luz, gas, del impuesto de sucesiones, perdón. También suspender el pago de la parte de capital en la cuota de amortización de préstamos hipotecarios, rescate de fondos de pensiones y planes de ahorro, y obviamente pues suspender devengo de cuotas de seguridad social, trabajadores por cuenta ajena, autónomos con un carácter retroactivo. Es decir, en definitiva, medidas económicas que impliquen una ayuda a todo el mundo, porque al fin y al cabo en esta crisis sanitaria que es en la que estamos por culpa del coronavirus, pues evidentemente todos estamos afectados, mayormente obviamente el sector privado, mayormente obviamente los autónomos, ¿no? Los empresarios, todo el sector privado, que al fin y al cabo es quien genera la riqueza de este país, y por tanto medidas económicas necesarias. No queramos que dentro de 6-7 meses tengamos un 30% de paros, 7 millones de parados y la mitad de los negocios cerrados como en 2008, evidentemente, ¿no? Que parece que es lo que busca este gobierno. Además, ya sabéis, Pablo Iglesias, ¿no? Lanzando amenazas y lanzando tweets, hablando pues de si la redistribución de la riqueza y el artículo 128 de la Constitución, que no es otra cosa que decir indirectamente expropiese, señor alcalde. Vamos a ver también si expropiamos su chaletazo. La verdad es que yo no entiendo cómo en la carrera de Derecho se estudia Derecho Constitucional, se estudia Doctrina Constitucional, si parece que total, lees el artículo y vamos, y ya es suficiente, cuando obviamente no es así. Por lo tanto, viendo también las derivas comunistas a las cuales se va el gobierno de España, económicamente hablando, con unas medidas que la verdad es que son bastante perjudiciales, que lo único que buscan es la nacionalización de absolutamente todo, de banca, de eléctricas, etcétera, etcétera, que es lo que quiere este gobierno de Pedro Sánchez y también, por supuesto, o más Pablo Iglesias, que quiere nacionalizar absolutamente todo, de modo que desaparezca la propiedad privada, el sector privado, las empresas, etcétera. Y si podemos expropiar todos los locales de las empresas privadas, mucho mejor, ¿no? Por tanto, medidas económicas de sentido común. Y para que la gente que dice, bueno, pero si suprimimos el pago de impuestos y demás, ¿de dónde sale el dinero? ¿Cómo vamos a pagar a los funcionarios públicos, como las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, los médicos y demás? No os preocupéis, que evidentemente esto tiene que venir acompañado de un recorte del gasto político, que la verdad es que es bastante elevado en España. Y ya os digo yo que podríamos recortar bastantes miles de millones de euros en gasto político y nadie se iba a enterar, porque no le iba a pasar absolutamente nada al país por hacerlo. Bueno, medida número 5. Ante la parálisis de la Unión Europea, exigir que Bruselas utilice el billón de euros destinado a la emergencia climática, pues ante la verdadera emergencia sanitaria y económica, y también, bueno, pues alcanzar acuerdos bilaterales con otros países. Pero principalmente es eso. Ya sabéis que la Unión Europea se ha convertido en un nido de sátrapas, de burócratas, no vale absolutamente para nada, por eso cada vez está más candente pues la idea del Spexit, la idea de salirse de la Unión Europea, como ha hecho el Reino Unido.
Pero evidentemente pues todos los miles de millones de euros que se dedican a chorradas como la emergencia climática, que es una gilipollez, el chiringuito de Greta Thunberg, pues sí que es cierto que vendría muy bien que ese dinero se dedicase pues para paliar las consecuencias económicas que vamos a tener o que va a tener o que va a implicar la crisis del coronavirus, y también por supuesto a dedicarlo a material sanitario, que es sin duda pues el mayor déficit que tenemos a día de hoy. Luego ya tendremos mucho tiempo para discutir qué va a ocurrir económicamente hablando con la Unión Europea, que hay un enfrentamiento ahí con el norte de Europa, que si los eurobonos, que si no los eurobonos, compramos deuda pública, no lo hacemos, habrá tiempo ya para discutir dichas medidas o dichas consecuencias económicas, ¿no? Bueno, punto número 6. Reforzar el control de fronteras ante una posible presión en ellas cuando la pandemia se extienda en otros países, evaluar las misiones internacionales de nuestras Fuerzas Armadas y repatriar a todos los efectivos posibles, suprimir el pago de la ayuda exterior y demás. Sobre todo esta, ¿no? Hay que recordar que tenemos un montón de fuerzas de seguridad en el extranjero, pues debemos de ser conscientes, ¿no?, de si es necesario que se mantengan allí o no. Pero va a ser muy interesante el tema del control de fronteras. Hay virólogos especializados, ¿no?, que están diciendo en varias ruedas de prensa que evidentemente esto no va a durar un mes, ni dos, ni tres, sino que probablemente dure durante todo el año, y además espera una segunda oleada de contagios allá por el mes de octubre. Incluso podría haber un tercer pico o una tercera oleada de contagios antes de que tengamos una vacuna, que probablemente tarde un año. Es decir, tenemos que ser conscientes de que probablemente vaya a haber una segunda o una tercera oleada de contagios. Esperemos que no sea tan fuerte como esta primera, pero al menos cuando llegue ese momento, si es que llega, que todo hace indicar que va a ocurrir así, pues esperemos que los gobernantes no vuelvan a cometer los mismos errores del pasado. Recordad que Vox desde el pasado mes de enero, así lo podréis comprobar en el Twitter de Rocío Monasterio, ya estaba exigiendo un control de fronteras, porque ya se veía, ¿no?, pues las graves consecuencias que iba a tener esto. Muchos países de Europa cerraron sus fronteras a cal y canto desde el primer día y ahora tienen muy pocos casos. Por ejemplo, el caso de Rusia, el caso de Hungría y un montón de países del centro de Europa. Que por cierto, ahora que he dicho Hungría, ayer hubo en Twitter, bueno, el lunes, vosotros lo estaréis viendo el miércoles, así que hace un par de días. Ahora que hemos comentado Hungría, o que me ha salido Hungría por la boca, mucha crítica, ¿no?, por parte de los progres hacia Víctor Orbán, ¿no?, llamándole dictador, fascista y de todo, porque con el 75% del apoyo del Parlamento húngaro han decidido no ejercitar la sesión de control al gobierno y darle poderes extraordinarios a Víctor Orbán. Es decir, lo mismo que ha hecho aquí Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez también ha bloqueado al Congreso a la sesión al control. Hay una gran diferencia. En Hungría, con el 75% del Parlamento, aquí el gobierno no llega ni al 50% y los socios del gobierno de España son terroristas, son golpistas y son comunistas, ¿no? Y bueno, y los peores socios que se puede tener políticamente hablando. Que yo sepa, los socios de Víctor Orbán en Hungría, que además ganó por mayoría absoluta las elecciones, por algo será, por algo será. Primero porque está brillante a nivel económico como Polonia, con el partido Ley y Justicia, países en los cuales por suerte la izquierda ha desaparecido. Bueno, pues le llaman absolutamente de todo a Víctor Orbán. Sin embargo, aquí en España, bueno, pues tampoco es que no pasa absolutamente nada. Además, ya sabéis que en Hungría hay 8.200 muertes menos por coronavirus que en España. Por tanto, hombre, muchas lecciones al gobierno de Orbán no se le puede dar, todo hay que decirlo, ¿eh? Bueno, medida número 7, centralizar y trasladar de modo transparente toda la información de la epidemia a una base de datos central para asegurar el efectivo ejercicio de sus funciones por el Centro Nacional de Epidemiología, no como ahora que tenemos 17 sistemas, que unos actualizan datos, otros no actualizan. Ahora Pedro Sánchez dice que no hagamos autopsias o que no digamos que han muerto por coronavirus para no aumentar las cifras, etcétera, etcétera. Pues sí que es cierto que, hombre, tener un poquito de información diaria para ver lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Bueno, punto número 8, que aquí es un poco la idea de cómo va a salir el dinero, ya que si queremos que no se pague impuestos, etcétera, etcétera, o supresión de los mismos, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Bueno, pues punto número 8, de lo que ya os he dicho. Reducir el gasto político, subvenciones a partidos políticos, organizaciones sindicales, empresariales, no gubernamentales, parar varias partidas presupuestarias que no valgan absolutamente para nada, etcétera, etcétera. Vamos, en definitiva, reducción del gasto político. Con reducir, podemos reducir perfectamente miles de millones de euros en gasto político que de verdad España no lo va a notar. Bueno, lo va a notar para bien. Bueno, punto número 9, destitución de toda autoridad autonómica que ataque el principio de solidaridad, le hace Quintorra, dificultando la respuesta a la pandemia en general de toda autoridad que haya mostrado su negligencia, pasividad o incapacidad en esta crisis. Ya sabéis que Vox ha solicitado la dimisión de Pedro Sánchez y de todo el gobierno en bloque que ha fracasado en su gestión del coronavirus, y poner un gobierno de contención con Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Realmente pues los partidos políticos, los cuatro, ¿no?, pues unirse pues para tratar de ofrecer las mejores soluciones. Ahora bien, que por el
Partido Socialista no esté el psicópata y narcisista Pedro Sánchez, que únicamente tiene ansias de poder, ¿no? Y es obvio pues que este gobierno debe de dimitir en bloque. Si no lo hace ahora, tiene que hacerlo cuando se termine la pandemia, tiene que convocar elecciones y obviamente este gobierno tendrá que responder no solamente políticamente, sino también penalmente hablando, ya sea por prevaricación, por delitos contra la salud pública, etcétera, etcétera. Hay más de 9.000 personas fallecidas en España. Por supuesto, esto va a seguir para adelante y evidentemente este gobierno no puede seguir ni un día más en la Moncloa, ¿no? Ya, bueno, no os quiero ni recordar lo que hizo la extrema izquierda cuando hubo que sacrificar a un perro por el ébola, ¿no? Y bueno, última medida, asunción del pago por parte del Estado y durante 3 meses del importe de las nóminas de todos los trabajadores a los que el Estado ha prohibido trabajar, en el caso de los autónomos, por ejemplo, pago de una cantidad equivalente al nivel medio de su facturación en los 3 meses anteriores y prima de compensación de un 20% del sueldo a los trabajadores de servicios esenciales. Lo mismo que en la medida número 4, el dinero se va a sacar sin ningún problema con la reducción del gasto político, que es lo que se debe hacer en España. Como vemos, son 10 medidas de sentido común presentadas por Vox en una rueda de prensa y realmente pues vamos a ver cuántas estas medidas se adoptan. Obviamente ninguna, porque este gobierno lo que quiere es que nos vayamos todos a la ruina, que todos seamos pobres y que todos nos vayamos a la mierda para poder perpetuarse en el poder y que todo el mundo tenga que depender de las paguitas del Estado. Es lo que quiere cualquier comunista, por lo tanto es lo que quiere este gobierno que tenemos en España. Pero bueno, lo dicho, esperemos pues que este tema del coronavirus se solucione lo antes posible y que este gobierno no puede estar ni un día más en la Moncloa. Y nada, señores, pues simplemente hasta aquí este pequeño vídeo. Ya sabéis que os ha gustado el vídeo, podéis dar al like, suscribiros, dejad un comentario y nos vemos en los próximos días, semanas con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.